En mi vida anterior, presencié con mis propios ojos cómo el cuerpo de mi esposo se convertía en un féretro. Terminó esta vida. Tras su cremación, reapareció en su propio funeral. Todos los familiares estaban como locos de miedo, pero yo mantuve la calma. Con entusiasmo me acerqué a abrazarlo y le susurré al oído: por suerte, regresaste a tiempo. Puedes morir de nuevo hoy. Cariño, ¿me escuchas? La voz de mi esposo Vincent llegó desde el teléfono, recordándome con dulzura que debía responder. Vincent era conocido por su buen carácter y nunca se había peleado conmigo desde que nos conocimos. Además, se preocupaba más por mi madre que yo, su propia hija. Perdí a mi padre a temprana edad, y mi madre luchó sola para emprender un negocio y mantener a la familia. Incluso la mejor amiga de mi madre exclamó que, aunque mi madre no recibió el cuidado de su esposo, tuvo un yerno maravilloso. Al escuchar su voz, me temblaban las manos. Rápidamente abrí el teléfono a la interfaz de calendario. Confirmé que hoy era el día en que él y mi madre tuvieron un accidente de coche. Terminó mi vida anterior. Observé con impotencia cómo lo convertían en cenizas. Pero el día del funeral, apareció intacto. Incluso su ropa era la misma que la del accidente de coche, pero no tenía ni un rastro de sangre. Los familiares estaban tan asustados que corrieron en todas direcciones, temiendo haber encontrado un fantasma. Él no lo negó. Dios no soportó verme morir injustamente, así que me devolvió la vida en Halloween. Estella, causaste mi accidente de coche. Ahora te toca pagar con tu vida. Antes de que pudiera alegrarme de que mi marido hubiera vuelto a la vida, me agarró del cuello con fuerza. De repente, la distancia entre nosotros se redujo, y los rasgos de Vincent se magnificaron al instante ante mis ojos. Después de pasar varios años juntos día y noche, estaba casi segura de que era el mismísimo Vincent, pero su voz era alta y clara, para nada como la de alguien que hubiera muerto una vez. Nunca había creído en fantasmas ni dioses, pero Vincent, que debería haber quedado reducido a cenizas, me impactó tanto que no pude articular palabra. Ayer, mi madre dijo que iba a viajar con su mejor amiga. Vincent iba a la ciudad vecina a negociar un acuerdo de cooperación y firmar un contrato, así que la llevó en coche. Inesperadamente, tuvieron un accidente en la carretera y ambos cayeron por un acantilado y se ahogaron. Soporté el dolor de identificar los cuerpos. Tras desmayarme varias veces en el lugar del accidente y ser rescatada, finalmente confirmé que eran los de mi madre y mi esposo. Como el accidente ocurrió en otro lugar y era incómodo transportar los cuerpos de los familiares, fueron incinerados en el lugar del accidente. Estuve involucrado en todo el proceso, pero no entendía por qué había vuelto a la vida. Tras compararlo, la policía confirmó que quien se presentó al funeral era el propio Vincent, y me condenaron a muerte por homicidio doloso. Para suprimir la opinión pública, este incidente se consideró un rumor y se prohibió su difusión. Nadie indagó en la verdad sobre la resurrección de Vincent, todos se alegraron de que el funeral de dos personas se hubiera convertido en el de una sola. Hasta que estuve a punto de morir, no lo entendí. Si era mi esposo, ¿quién era el cuerpo que vi? ¿Y de quién fueron las cenizas depositadas en el funeral? En esta nueva vida, estoy decidida a descubrir la verdad tras la resurrección y nunca más moriré injustamente. ¿Has recogido a mamá? Calculé la hora a la que salió de casa, con la esperanza de que aún hubiera espacio para la redención en esta vida. Mi suegra ya está en el coche. No te preocupes, cariño. Mamá por fin tuvo la oportunidad de tomarse un descanso. Sin duda la enviaré allí sana y salva y le regalaré un viaje de jubilación inolvidable. No vi nada inusual en la respuesta de Vincent, que seguía siendo tan amable como todos decían. Está cerca del mar por allá y hay muchas carreteras con curvas. Hay que conducir con cuidado. No estaba seguro de dónde estaba el problema. Colgué el teléfono a toda prisa y marqué el número de mi madre por separado. Hola, ¿Estella? Mamá, te extraño. Cuando volví a hablar con mi madre y escuché su voz, desaté todas mis quejas. En mi vida anterior, Vincent resucitó solo, me condenaron a muerte, nadie fue a enterrar las cenizas de mi madre, y ni siquiera hubo nadie para recoger mi cuerpo. Oh, niña tonta. ¿De qué estás hablando? La voz de mi madre era suave, nada que ver con la mirada dura y decidida que tenía en el mundo empresarial. Mi padre falleció prematuramente, pero mi madre me brindó el más puro amor maternal.
Algunos decían que, en una familia incompleta, la personalidad de un niño era propensa a distorsionarse. Para callarles la boca a estas personas, mi madre se esforzó por tener voz y voto. Los familiares que tenían algo que pedirle, naturalmente, ya no se atrevían a difamar a mi familia. Pero después de su trágica muerte, empezaron a decir cosas como que volvía a ser un niño huérfano. Por favor, bájate del coche ahora mismo y no te vayas de viaje, ¿de acuerdo? Te lo suplico. Supliqué con fervor, solo quería detener este desastre, primero, salvar a mi madre y luego resolver los demás rencores uno por uno. ¿Tuvisteis una pelea con Vincent? Me di cuenta de que no ha dicho ni una palabra desde que se subió al coche. Bueno, ya casi llegamos. Hablaré con él luego. Prometo que cuando llegue a casa, volverá a ser tan hablador y alegre. Estaba completamente confundida. Acabamos de hablar por teléfono. ¿Cómo podía estar enojado? Al ver mi vacilación, mamá estaba aún más segura de que habíamos discutido y colgó el teléfono. Colgué el teléfono y vi pasar el tiempo segundo a segundo, no pude comunicarme con su teléfono. Recordé repetidamente cada detalle, desde el accidente de coche hasta la cremación de mi vida anterior. Un accidente de coche me convirtió en asesina. Una cremación devolvió la vida a mi marido. ¿Quién hizo este mundo tan extraño? Si no lo hubieran incinerado, ¿no habría podido volver a la vida? Pensando en esto, marqué rápidamente el número de teléfono de la asistente de mi madre. ¿Asistente? ¿Podría ayudarme a verificar algo? Está relacionado con el trabajo y los ahorros de la gerente general Estella. Debe mantenerlo confidencial. Después de colgar, intenté llamar a mi madre repetidamente, pero no pude comunicarme. Revisé una y otra vez si había algún problema con mi teléfono, y justo entonces, ese número de pesadilla llamó puntualmente. ¿Hola? ¿Eres familiar de Vincent? Reapareció la misma escena de mi vida anterior. Encontramos el cadáver de un hombre en el coche recuperado. Por favor, vengan al lugar de los hechos para identificar el cuerpo. Esta frase fue un poco diferente a la de mi vida anterior. Pregunté con esperanza, ¿hay solo un cadáver masculino? En la carretera costera se habían colocado numerosas cintas de advertencia. Corrí al lugar de los hechos de inmediato, ansioso por confirmar mis dudas. A medida que me acercaba a la cinta de advertencia, mi corazón latía con más fuerza, la brisa marina me golpeaba la cara con fuerza, mientras un sudor frío me manaba de las palmas. Aunque quería ver la escena rápidamente, mis pasos se hicieron cada vez más lentos, y no me atrevía a acercarme más. Hasta que vi al policía que me resultaba familiar, el corazón me dio un vuelco. Tenía mucho miedo de que anunciara la misma mala noticia que en mi vida anterior. Debería haber estado solo él en el coche cuando ocurrió el accidente. No encontramos a la señora Estella que mencionaste. Mientras mamá siguiera viva, aún había tiempo para todo. Hice todo lo posible por recuperar la respiración y no pude evitar llorar de alegría, la pesada piedra en mi corazón también cayó al suelo. Los blogueros que transmitían en vivo, reunidos fuera de la cinta de advertencia, me vieron llorar y reír a la vez y rápidamente aprovecharon la situación para aumentar la popularidad de sus transmisiones. Tu madre sigue viva, pero tu marido está muerto. ¿Cómo puedes reírte? Si uno de la pareja tiene un accidente, el otro será el principal sospechoso. Creo que logró su plan y no pudo evitar estar feliz aquí. Era realmente increíble que estos curiosos pudieran aparecer en el lugar del accidente, en esta carretera desolada en el desierto. ¡Ay, hijo mío! ¿Cómo pudiste permitir que yo, un anciano de pelo blanco, te enviara lejos, un joven de pelo negro? ¿Cómo se supone que voy a vivir solo en el futuro? Mi suegra atrajo la atención de todos en cuanto salió del coche. Empezó a llorar a lo lejos incluso antes de ver el cuerpo. Me tranquilicé, mirando a mi suegra que lloraba desconsoladamente, no pude derramar ni una sola lágrima. En lugar de dejarme llevar por el dolor de perder a mi esposo, ahora sentía más curiosidad por cómo podría volver a la vida. En mi vida anterior, lloré hasta desmayarme varias veces junto a los dos cuerpos. Tras ser rescatada, los identifiqué rápidamente. Antes de poder ver bien a mi difunto esposo, mi suegra me instó a firmar el formulario de cremación. Dijo que en nuestro pueblo había una costumbre, incinerar a quienes se ahogaban antes para que pudieran reencarnar sin problemas. Al ver los ojos hinchados de mi suegra por el llanto, pensé que ya estaba al borde del colapso, así que accedí a su deseo.
Volviendo en mí, con la ayuda de la policía que estaba a mi lado, mi suegra y yo ya habíamos caminado hacia el lugar del rescate. El médico forense estaba realizando la autopsia, el dictamen preliminar fue de muerte por ahogamiento en un accidente de coche. Tras sumergirse en agua de mar, el rostro de Vincent se había agrandado más de lo habitual, y todo su cuerpo lucía una palidez e hinchazón mortales. Aunque su cuerpo estaba deformado, como vivíamos juntos día y noche como marido y mujer, jamás podría confundir sus cejas y ojos. Cuanto más confirmaba su identidad, más crecían mis dudas. De hecho, no tenía signos vitales, ¿por qué pudo presentarse intacto al funeral? En mi vida anterior, su cuerpo estaba rodeado de sus familiares que lloraban a gritos, y no tuve oportunidad de examinarlo con atención. Al mirarlo a la cara, esta vez descubrí algo nuevo, aunque llevaba la camisa y los pantalones que llevaba puestos al salir, faltaban los gemelos hechos a medida. Esos gemelos eran zafiros por los que había pujado específicamente en el Reino Unido, los productos terminados en China no podían imitar su brillo. Vincent no pudo soltar el regalo de cumpleaños al recibirlo, ¿por qué se lo quitaría mientras conducía? Cada vez había más puntos sospechosos, y no pude evitar dudar de si este accidente de coche había sido realmente un accidente. Antes de que pudiera pensarlo detenidamente, todas mis dudas y pensamientos fueron interrumpidos por una llamada del asistente. Muy bien. ¿Tiene sentido? Colgué el teléfono y escuché los llantos que resonaban en la costa. Mis ojos se oscurecieron. Cariño, te esperaré. Con eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Desde que el programa había empezado, por supuesto que tenía que participar con todo mi corazón. Todo fue por enviar a tu madre que Vincent tuvo el accidente de coche, toda tu familia es un desastre. No me importa dónde esté tu mamá. Incineremos a Vincent primero. Después de responder la llamada y regresar, mi suegra ya había solicitado cerrar el caso. Como la familia no quería investigar más, la policía, naturalmente, no tenía motivos para insistir, dejémoslo descansar en paz. El funeral puede celebrarse más tarde. Lleva demasiado tiempo transportar el cuerpo a otro lugar. Temo que pase demasiado frío. Aunque mi suegra fue dura conmigo, aún amaba mucho a su hijo, contuvo las lágrimas y sollozó suavemente. Al oír esto, todos los policías suspiraron suavemente, comprendiendo plenamente los sentimientos de una persona mayor que pierde a su hijo, algo que yo desconocía antes, ya que mi suegra sabía de estas cosas. Siempre pensé que era una aldeana ignorante, que yo, y en los 2 años transcurridos desde que nos casamos, solo pensaba en mí, su nuera, cuando andaba corta de dinero. De hecho, no debimos dejar que Vincent condujera. ¿Deberíamos celebrar un funeral grandioso y costoso para que Vincent pueda reencarnar de forma gloriosa? En mi vida anterior, el caso se manejó con frialdad, y morí sin saber la verdad. Termino esta vida, transmitiré en vivo el funeral e invitaré a todos a asistir para que puedan ver cómo renace mi esposo. Aún quedan muchos detalles del funeral que requieren que alguien se encargue. Será mejor que regresen a prepararse primero, déjenme la cremación a mí. Siguiendo la lógica de cómo se desarrollarían las cosas más tarde, fingí acceder a la solicitud de cremación. Al ver llegar el coche fúnebre del crematorio, mi suegra regresó a la ciudad tranquila. El conductor del coche fúnebre bajó del coche y esperó respetuosamente mis instrucciones. Al ver a mi propio conductor, vestido con la ropa especial para funerales, sonreí levemente. ¡Qué buena pinta, Lao Zhan! Vamos. Lleva a mi esposo a casa. Termino esta vida sin cremación. Tengo curiosidad por ver cómo puedes renacer. Tan pronto como el coche salió de la zona de advertencia, se desató una conmoción afuera. Debía tener algo que ocultar, por eso estaba deseando incinerar el cuerpo. En cuanto se pronunciaron estas palabras, una piedra impactó el coche fúnebre. Al levantar la vista, vi a un grupo de blogueros con máscaras mirándome con fiereza. Desde el momento en que llegué al lugar, me habían estado atacando, e incluso detuvieron el coche. En esta playa desierta, todos estaban equipados con el equipo de rodaje más profesional, que siempre llevaba un equipo tan pesado en sus coches. Fruncí el ceño ligeramente. Ya que incluso habían encontrado público para mí, no debería desperdiciar este personal. Queridos amigos de los medios, gracias por su preocupación por el accidente de coche de mi marido. Mañana al mediodía celebraremos el funeral del señor Vincent, del grupo familiar Estella, puntualmente.
Por favor, vengan al lugar para llorar juntos a mi esposo. Tras decir esto, contuve las lágrimas e hice una profunda reverencia a la cámara, intentando mostrar la mayor dignidad posible. La audiencia de la transmisión en vivo no lo entendía. No parece culpable, incluso puedo oler su hipocresía a través de la pantalla. Está planeando un gran espectáculo en el funeral. Blogueros, deben transmitirlo en vivo mañana. Quiero ver qué pasa después. Gasté muchísimo dinero para celebrar un funeral de primer nivel para Vincent. Aunque solo había cenizas, elegí un ataúd gigante y lujoso y lo coloqué justo en medio del auditorio, haciéndolo especialmente visible. Como era un funeral solemne, todos los antiguos subordinados de Vincent fueron invitados al funeral. Fue incluso más animado que el día de nuestra boda. Había 10 veces más medios de comunicación en el lugar que el día del accidente de coche, y la transmisión en directo del funeral se viralizó rápidamente en diversas plataformas. Al ver que todos habían llegado, pero yo aún no había aparecido, mi suegra no dejaba de llamarme una y otra vez, tenía mucho miedo de que me negara a participar. Fue tu hijo el que murió, no el mío. ¿Por qué debería ir al funeral? Es una lástima, además, tengo tripofobia y no soporto a la gente con demasiadas intrigas. Después de decir eso, tomé un sorbo de té con calma. Sabía desde hace mucho que tenías malas intenciones. ¿Crees que lo lograrás? No pude contenerme más. Voy a revelar tu verdadera cara ahora mismo. Como no esperaba mi suegra que había estado personalmente involucrada en la preparación del funeral, dijera palabras tan escandalosas. Antes de que pudiera terminar de hablar, colgué el teléfono. Al terminar la transmisión en vivo, mi suegra se enojó tanto que tiró el teléfono al suelo y subió directamente al escenario a difamarme en público. Estella mató a mi hijo porque quería acostarse con otros hombres, y ahora que es el funeral de Vincent, es demasiado culpable para presentarse. Mi hijo tuvo el accidente de coche porque enviaba de viaje a la madre de Estella. Vincent amó a su esposa toda la vida, pero al final murió por culpa de los líos de su familia. Probablemente su madre también murió a manos de ella, pero mi único hijo era inocente. En cuanto salieron estas palabras, nadie podía creerlo. La nuera de una familia adinerada de segunda generación gastó un dineral en el funeral solo por culpa. El caso del accidente de coche ya está cerrado. No tienes ninguna prueba que demuestre que Estella lo hizo, Vincent ya no está. Será mejor que te calmes. Tu nuera aún podrá apoyarte en tu vejez, alguien le advirtió a mi suegra, pero estas palabras eran justo lo que ella quería oír para Vincent, nadie cree las palabras de mamá. Si tan solo estuvieras vivo, esta frase fue como un código secreto que activó el interruptor para abrir la puerta del auditorio, todas las cámaras se giraron. Un par de zapatos de cuero embarrados aparecieron ante la vista de todos. Vincent se presentó a su propio funeral, como había prometido. Se oían gritos de terror constantes en el lugar. Todos creían que había resucitado, pero con tanta gente alrededor dándoles ánimos, nadie se quedó. Subió al escenario y le arrebató el micrófono de la mano a mi suegra. No tengan miedo. Tuve suerte y escapé del asesinato de Estella. ¿De verdad eres Vincent? Mi suegra le tocó la cabeza, una vez más, confirmó este hecho a todos. Estella me engañó durante nuestro matrimonio y me dio pastillas para dormir, lo que provocó el accidente de coche. El día del accidente, mi suegra habló conmigo en el coche y me dijo que sabía que Estella me engañaba y me rogó que la perdonara, pero no esperaba que Estella fuera tan cruel y manipulara el coche para matarnos a los dos. En el lugar, había instalado una pantalla gigante electrónica para que Vincent pudiera presentar pruebas. No me decepcionó y me mostró la evidencia que una vez me puso en una situación fatal. Estella fue malcriada por mí desde pequeña, así que cometió este gran error. Por favor, perdónala, por favor, perdónala. La voz de mamá se extendía intermitentemente por el auditorio desde los altavoces. Ahora que lo escuché, este testimonio fue simplemente ridículo, pero con Vincent, el implicado, presente, todos lo creyeron. Esto es lo que pasa cuando no hay un padre que eduque a un hijo. Es realmente despiadada, los familiares que creyeron cada rumor estaban ansiosos por tomar un puñado de semillas de melón para hablar del asunto. Con cada palabra que decían, parecían destrozarme la vida. Al ver que ya habían llegado todos los que debían aparecer, abrí la puerta justo a tiempo para interrumpir la farsa. Vincent, si no fuiste tú el que fue incinerado, ¿quién murió?
¿Cómo iba a saber quién fue? Después de escapar por poco de la muerte, empecé a recopilar pruebas solo para llevarte ante la justicia. El rostro de Vincent se tornó de pánico e intentó cambiar de tema. No respondí a sus palabras, en cambio, mantuve la calma, me acerqué con entusiasmo a abrazarlo y le susurré al oído. Por suerte, regresaste a tiempo. Puedes morir de nuevo hoy. Me apartó asombrado e hizo todo lo posible por distanciarse de nuestra estrecha relación. Mientras hablaba, levantó la mano, intentando noquearme como hizo en mi vida anterior y luego entregarme directamente a la policía. Bloqueé su mano y miré su muñeca. Desafortunadamente, fuiste muy cuidadoso, pero aún así pasaste por alto algo. Tú mismo te quitaste estos gemelos. Al oír mis palabras, no se atrevió a moverse más. La pantalla electrónica era una herramienta que preparé para él y también un regalo para enviarlo de nuevo a la muerte. A mi señal, el asistente reprodujo un documento. En él estaba el certificado de nacimiento de mi suegra, donde estaba claramente escrito, varón, gemelos. Vincent, Peter. Tras ver el documento, la pantalla de la transmisión en vivo se llenó de mensajes, maldita sea. ¿Acaso el que murió fue el hermano menor? Vincent incriminó a su esposa e incluso dejó que su hermano menor muriera en su lugar. Este hombre es una bestia. Mató a su hermano menor y a su suegra y aún así intentó evadir la culpa. Por suerte, Estella pudo encontrar las pruebas. De lo contrario, la habrían condenado a muerte, y este canalla habría vivido feliz con la herencia. Los familiares no esperaban que la situación fuera tan complicada, pero todos sabían que Vincent tenía un hermano gemelo. ¿Acaso la madre de Vincent no dijo que Peter había muerto hacía mucho tiempo? Recuerdo que en aquella época jugaba, llegó a casa a pedir dinero y se llevó el dinero que su madre había ahorrado para la futura esposa de Vincent. Inesperadamente, fingió su muerte para Vincent. ¿De quién era este plan? Esta vez, sin que yo tuviera que demostrar nada, la vieja historia empezó a correr como la pólvora. Los familiares no podían creer que el niño que habían visto crecer hubiera matado a su propio hermano menor con sus propias manos. Todos se preguntaban si habían ofendido a Vincent antes, temerosos de que algún día los matara. Vincent, que acababa de mostrarse agraviado y acusarme de matar a mi esposo y a mi madre, perdió su arrogancia al instante. Temía que la opinión pública se volviera en su contra, así que rápidamente agarró la mano de su madre, intentando que lo defendieran juntos. Ni hablar. Mi hermano menor murió hace mucho. Solo dices tonterías para limpiar tu nombre. Además, después del accidente de coche, no podías esperar a incinerar el cuerpo solo para destruir las pruebas. Claramente fue mi suegra quien me rogó que incinerara el cuerpo en ese momento. Estaba distorsionando la verdad. Parecía que me había estado esperando aquí. Claro. Incluso lo transmitimos en vivo desde el lugar de los hechos en ese momento. Después de la cremación, no hay forma de realizar una autopsia. Seguro que ya encontraste un chivo expiatorio que se hiciera pasar por el hermano menor hace mucho tiempo. Vincent organizó con antelación la gran cantidad de medios de comunicación que aparecieron repentinamente el día del accidente. Registraron mi delito de ansia por incinerar el cuerpo para poder condenarme hoy. Ya esperaba que usara la atención pública para crear problemas. Así que simplemente los invité al lugar y transmití en vivo el evento de hoy. Vincent? ¿Cómo pudo tu hermano menor perderse este gran espectáculo? Vincent miró a su madre confundido, y su madre también estaba desconcertada. Había visto venir el coche fúnebre con sus propios ojos. ¿Qué más podía salir mal hoy? Bajé el segundo deflector del lujoso ataúd y, de repente, el cuerpo quedó expuesto a la vista de todos. Este ataúd fue personalizado por mi comprisa. Una capa es para el hermano menor y la otra está reservada para ti. Peter era ludópata. Derrochó todas las propiedades familiares en su juventud y luego se ocultó para evitar deudas. Los usureros venían a exigirle deudas de vez en cuando, y su madre quedó sorda a golpes. Por eso afirmó al mundo exterior que su hijo menor ya estaba muerto. Cuando conocí a Vincent, estaba haciendo prácticas en la empresa de mi madre. Temía que tener un hermano menor ludópata arruinara su sueño de casarse con una familia adinerada, así que nunca me mencionó la existencia de Peter. ¿Y si el cuerpo de Peter está aquí? Es solo que no me mataste y sin querer, mataste a mi hermano menor.
¿Cómo explicas tu aventura? Incluso mataste a tu propia madre solo para hacerme daño. Vincent explotó de emoción y cambió el tema directamente. Al oír sus palabras, la escena se desató de nuevo. Sí, ya que sabías que iba a haber un accidente de coche, ¿cómo pudiste soportar que tu propia madre se subiera al coche? Tuvo una aventura e incluso quiso silenciarla. Esta mujer es tan cruel. A juzgar por el hecho de que no ha estado dispuesta a tener un bebé para Vincent en estos años, debe tener a alguien más fuera. Las palabras de Vincent volvieron a provocar acusaciones de todos. Después de todo, no había pruebas de que hubiera matado a su hermano menor, pero la grabación de mi madre me dejó en el pilar de la vergüenza. Pero claramente esas fueron solo las palabras persuasivas de mi madre cuando pensó que estábamos discutiendo, inesperadamente. Él las tomó como prueba para incriminarme por tener una aventura. No te precipites. También tengo grabaciones. Él no sabía que, desde que tuve una segunda oportunidad en la vida, no revelaría ningún detalle. Con la ayuda de la pantalla, el asistente reprodujo la conversación de la cámara del tablero. Discutir por el desayuno es demasiado infantil. Estella ha sido consentida por mí desde pequeña. Aunque es un poco testaruda, nunca ha hecho nada excesivo. No le gusta beber leche, así que cometió este pequeño error. Por favor, perdónala. Si tu camisa está mojada, cómprate otra. Simplemente tira el viejo y perdónala. No lo hizo a propósito. En la pantalla, el coche circulaba por la sinuosa carretera junto al mar, y las palabras de mi madre sonaban así de suaves. El supuesto gran error fue solo la broma de mi madre. Si nadie hubiera escuchado el contexto completo de la conversación, nadie habría pensado que sacar las palabras de contexto podría condenarme a muerte. ¿Fingiste esto? El coche se cayó al mar. No se pudieron recuperar los datos. ¿Por qué no sacudes la cabeza y ves si puedes sacar un poco de agua de mar? Puede que la tarjeta gráfica esté dañada, pero la copia de seguridad siempre existe. Al mirarlo a la cara, no quise discutir más con él. Le hice una señal a mi asistente para que siguiera con la prueba. Una vez pagó un precio muy alto para que un taller mecánico modificara los frenos. Más tarde, cuando el dueño del taller vio la noticia, temió asumir la culpa y lo llamó. En ese momento, fingió estar muerto y no contestó el teléfono. El dueño entonces buscó al dueño del auto consultando la matrícula. Y la información del vehículo que dejaron era exactamente mi número de teléfono. Además, había muchas pruebas de su romance en la pantalla. Estaba repleta de extensos registros de transferencias de él a su secretaria. Los íntimos controles prenatales, al entrar y salir juntos del hospital, y el acta de nacimiento del hijo ilegítimo se mostraban claramente en la pantalla. Si no fuera por la urgencia de registrar el domicilio del niño tras su nacimiento, no habría estado tan impaciente por actuar tan pronto. Ante la evidencia irrefutable, a Vincent le flaquearon las piernas y se arrodilló directamente en el suelo. Las transferencias eran el ingreso de la secretaria. Solo la acompañé a sus controles prenatales por humanitarismo. Mataste a tu suegra y me incriminaste por tener una aventura. Estella, irás al infierno. Su defensa fue completamente inconvincente, y todos negaron con la cabeza uno tras otro. Vincent, ese no es tu hijo. No he estado embarazada en estos años porque eres infértil. Simplemente no podía soportar decírtelo. Te estoy mostrando las pruebas de tu infidelidad solo para decirte que te han engañado. En cuanto al asesinato intencional y a dejar que tu hermano menor muriera en tu lugar, puedes escuchar lo que diga la policía. Vincent se desplomó en el suelo, como un balón desinflado. Tu suegra fue mi testigo. La mataste solo para incriminarme. Estaba como un loco y aún así quería confrontarme, pero lo que dijo no tenía ninguna credibilidad. ¿Quieres un testigo? No es tan difícil. Entre las discusiones, la puerta se abrió de nuevo. Déjame ver a mi buen yerno. Si Estella no me hubiera llamado, no me habría dado cuenta de que me ibas a secuestrar junto con tu hermano menor. Mi madre apareció en el auditorio a contraluz, como bañada por una luz sagrada. Todavía parecía la mujer fuerte que siempre había sido. Al verla, no pude contener más mis emociones. Encontré asistente y guardaespaldas. Luché solo contra una sala llena de gente. Me protegí y ya no temía ser golpeado como en mi vida anterior.
Pero solo su llegada me tranquilizó. Mamá, ven y dale una sorpresa. Mi madre había luchado sola en sus primeros años y estaba acostumbrada a resolver todos los problemas por sí sola. Más tarde, cuando me casé, Vincent siempre ayudó a mi madre a compartir las cargas tanto en casa como en la empresa, así que mi madre estaba bastante satisfecha. En ese momento, tanto mi madre como yo estábamos inmersas en su engaño y creímos erróneamente que era el espíritu de mi padre en el cielo el que nos había dado alguien en quien confiar. Basada en nuestra confianza en Vincent, mi madre decidió dimitir y ceder el poder. Sin embargo, el primer día de su jubilación, su yerno estaba deseando actuar. En ese momento, Vincent se convirtió en el nuevo presidente de la empresa de mi madre y estuvo en el candelero durante un tiempo. Fue precisamente por eso que Peter vio que a su hermano le iba bien en las noticias y planeó pedirle dinero para apostar. Cuando mi madre recibió mi llamada en el coche, se dio cuenta de que algo andaba mal. La persona al otro lado de la línea se mostró bastante fría cuando intentó persuadirlos, como si temiera delatarse. No fue hasta que la persona habló que se dio cuenta de que quien estaba en el coche no era Vincent, aunque eran gemelos, sus voces eran diferentes. Peter fumaba y bebía de todo, y su voz estaba un poco más ronca, mientras que Vincent, para complacerme, dejó de fumar y beber e incluso se perfumaba a diario. Sus aromas también eran completamente diferentes. Antes, Peter había estado sentado de lado, mirando hacia ella, así que no se dio cuenta. Pero cuando giró la cabeza para hablar, su rostro era claramente un círculo más ancho. Este fue también el punto clave que descubrí al identificar el cuerpo. El coche fue rescatado inmediatamente después del accidente. ¿Cómo pudo estar tan hinchado de tanto remojo? Solo podía significar que no eran la misma persona. Lo siento, mamá. No pude ir al lugar de los hechos para salvarte. Ya me alegra mucho que pudieras pedirle a tu asistente que fuera. Mi madre tenía las piernas vendadas, obviamente herida tras saltar del coche. Me rompió el corazón verlo, pero me alegré de no haberla perdido otra vez en esta vida. Dijo que cuando Vincent supo que lo habían descubierto, simplemente dejó de fingir. Le dijo directamente que Vincent le había prometido que podría disfrazarse para recogerla y llevar a cabo el secuestro. Vincent le compró la misma ropa y pantalones a Peter, pero se resistía a desprenderse de esos gemelos. Simplemente se arriesgó, pensando que yo quedaría tan devastado en la escena que definitivamente no prestaría atención a esos detalles. Sin embargo, no esperaba que mi antiguo amor se convirtiera en la prueba para condenarlo. Tonta, ¿no cooperamos tan bien? Mamá también logró salvarse. Su hermano menor ha cometido muchos asesinatos. Incluso si consiguiera el rescate, mataría directamente al rehén. La situación era urgente en ese momento, así que decidí saltar del coche. Peter también se dio cuenta de que habían manipulado el coche al frenar. Finalmente, comprendió que Vincent originalmente tenía la intención de matarlos a ambos. Según la explicación de mamá, las verdaderas intenciones de Vincent salieron a la luz: mató a su suegra y a su hermano menor de un tiro, y luego se presentó en el funeral para incriminarme. De esta manera, no solo podría librarse de su hermano ludópata y no tener más preocupaciones, sino que también podría heredar todas las herencias de mi madre y mías aprovechándose de la situación. Podría convertirse en el presidente del grupo con todo derecho y ya no sería etiquetado como alguien que se apegaba a una familia adinerada. A mamá le sorprendió que supiera que estaría en peligro, mientras que a mí me intrigaba que se atreviera a saltar del coche. Mamá y yo nos miramos tácitamente, y en ese intercambio de miradas, supe que ella también había renacido. En mi vida anterior, perdí a mis dos seres más queridos en un solo día. Desde el incidente hasta el funeral, no comí ni un grano de arroz y me ocupé sola de todos los asuntos de mis dos familiares fallecidos. Cuando mi voz se quedó ronca de tanto llorar y no podía emitir ningún sonido, mi esposo abrió la puerta y dijo que los había matado a él y a su madre. En ese momento, me habló con seriedad y me dio una fuerte bofetada. Tras días de duro trabajo y tortura mental, sufrí tinnitus constante y mi cara se hinchó al instante. La sangre en la comisura de mi boca, de alguna manera, le dio un toque de color a mis labios agrietados. Mi suegra no fue a ver a Vincent, quien había regresado de entre los muertos, en cambio, corrió hacia mí y me dio una fuerte patada en el abdomen. Te consideraba mi propia hija y dije que sería tu única pariente en el futuro, pero en realidad querías matar a Vincent. Gracias a Dios por su misericordia y bendice a mi hijo por haber sobrevivido a este desastre. Tras decir eso,
se abalanzó vigorosamente hacia el ataúd en el suelo. Este bastardo mató a su propia madre. No merece tener parientes. Es peor que una bestia, esto es lo que le pasa a un niño que creció sin padre. Es tan despiadada. Los familiares que asistieron al funeral recuperaron la conmoción y comprendieron la supuesta historia completa. La tristeza del lugar desapareció al instante, quienes me habían criticado ahora deseaban que yo fuera quien hubiera muerto. Los parientes de mi madre, pensando que recibirían una parte si yo moría, me lanzaron las coronas y me escupieron en la cara. Me golpearon tan brutalmente que no pude resistir. Al tocar el líquido húmedo en mi cara, no supe si eran mis lágrimas o su saliva. Pensando en lo que pasó en mi vida anterior, en esta, me convertí en mi propia salvación. Pongo fin a esta lucha sin remedio, mi madre fue la razón de mi perseverancia. Una rosa criada por una mujer fuerte, por muy hermosa que sea, siempre tiene sus espinas. Estella, esa zorra lo ha hechizado. Perdónalo esta vez, suele ser tan bueno contigo. Esta vez cometió un error estúpido. Mi suegra perdió la arrogancia y se arrodilló, rogándome que dejara de asumir la responsabilidad. Creo que eres tú el que está senil. Quería matar a mi madre y también intentó incriminarme y enviarme a prisión. ¿Es este un crimen que se puede perdonar simplemente diciendo que fue un error estúpido? Además, tampoco puedes librarte de la muerte de Peter. La arrojé a patadas. Esta vez, morirá toda tu familia. Cuando llegó el momento de Peter, su rostro cambió al instante. Se arrastró hasta el ataúd, llorando, Peter, qué lástima que hayas muerto. Desapareciste durante tantos años, y mamá ni siquiera tuvo tiempo de verte. Vincent, ¿cómo pudiste ser tan estúpido y matar a tu propio hermano menor? Ustedes dos hermanos se pelearon. ¿Cómo se supone que yo, una anciana y solitaria, viviré en el futuro? Lloraba amargamente, fingiendo ignorancia, deja de fingir. ¿No me dijiste que matara a Peter? Dijiste que con tener un hijo orgulloso como yo era suficiente y que no podía permitir que Peter perturbara tu tranquilidad. Ahora que todo ha salido a la luz, ¿quieres echarme toda la culpa? Imposible. Al ver que no había posibilidad de revertir la situación, Vincent enloqueció y comenzó a revelar sus crímenes. Frente a las cámaras, todas estas conspiraciones se transmitieron en vivo sin reservas. Creyendo que había pasado de ser un presidente respetado a un criminal que asesinó a su hermano menor de la noche a la mañana, se le hincharon las venas del dorso de las manos. Corrió directamente hacia la secretaria y la agarró con fuerza del cuello. ¿Y tú, cómo te atreves a engañarme? Si no fuera porque me obligaste a registrar el hogar del niño, ¿cómo habría querido incriminar a mi propia esposa? El cuello de la secretaria estaba fuertemente agarrado. Su rostro se puso morado por la asfixia. Ella no podía hablar y solo podía golpearlo dolorosamente con las manos. Vincent, levanta las manos. La policía llegó a tiempo. Fue Vincent quien llamó a la policía antes de presentarse en el funeral. Originalmente pretendía arrestarme, pero inesperadamente, le pusieron las esposas. La secretaria perdió el equilibrio y cayó al suelo con fuerza. La alfombra blanca se manchó al instante con un charco de sangre roja. ¡Ah, salva a mi hija! La secretaria gritó al ver la sangre. Tenía el pelo esparcido por toda la cara, y la escena se volvió caótica al instante. Me acerqué a ella, la miré, que se había maquillado completamente para asistir al funeral, y le di una bofetada. Secretaria Fay, su rubor es demasiado claro. Déjeme retocarlo. Este funeral absurdo terminó con la amante sufriendo un aborto espontáneo y toda la familia de Vincent llevada a la comisaría para ser interrogada. Ni siquiera el cuerpo de su hermano menor pudo ser enterrado porque necesitaba ser examinado. Debido a las pruebas concluyentes y a la enorme atención pública que despertó el caso, toda la familia fue rápidamente condenada a muerte. Los familiares temían ser asociados con esta madre extremadamente pecadora y sus dos hijos, así que, naturalmente, nadie acudió a reclamar sus cuerpos. Tras vengar mi gran odio, sentí un alivio sin precedentes. Llevé directamente a mi madre a completar el viaje que tanto anhelaba. Ya no necesitábamos que ningún hombre nos cuidara, porque las mujeres pueden ser su propio pilar. Fin.